Europea y por otro es una posibilidad abierta por el artículo 20 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Muy bien. Muy bien, a ver, vamos a ver. Entonces, así como los estados brindan protección diplomática a sus nacionales que han sufrido vulneraciones a sus derechos en un territorio ajeno, también las organizaciones internacionales tienen esta potestad para proteger fundamentalmente a sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones, como dice Blanca. Esto para asegurar que un funcionario de una organización internacional goce de goce de la independencia que reclama su cargo. Entonces, ahí vemos que no es cuando un funcionario de una organización internacional sufre vejámenes o vulneraciones a sus derechos en un territorio extranjero al suyo, o incluso en el suyo, vamos a ver que quien ejerce la protección diplomática va a ser la organización internacional, en tanto y en cuanto la vulneración se da en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Esto lo establece la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Muy bien. Eso es. Vamos a la siguiente pregunta, a las 7, con David Carlos Tuñero. Blanca, dale. Doctor, una consulta. Respecto yo tengo una duda. En el caso en que estuviéramos en nuestro territorio boliviano, si algunos funcionarios, ya sean públicos o consulares, que están bolivianos, son atacados por parte de otra Cancillería internacional, ¿se aplica eso? ¿Es un delito internacional? ¿Así estemos en nuestro mismo estado o tiene que ser sí o sí fuera del país? A ver, el ejemplo que pones, Blanca, a ver, voy a tratar de entenderlo bien. Tú dices, hay servidores públicos de la Cancillería que sufren vulneraciones de sus derechos por parte de otros servidores públicos de una embajada, algo así. Sí, de otro país, supongamos. Ya. Bueno, ahí vamos a ver, vamos a ver lo que sucede. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que aplica? ¿O cuál es la pregunta? No sí, es lo que aplica y cómo ejercería esta protección por parte del otro estado. Ya. O okay. Por parte de nuestro estado. Por parte de nuestro estado. Allí lo que puede suceder es que primero el Estado boliviano efectúe contramedidas, ¿sí? Entonces no aplica propiamente tu pregunta porque no son organizaciones internacionales, son estados, pero lo que va a aplicar fundamentalmente son contramedidas. ¿Qué contramedidas? Por ejemplo, la expulsión, ¿no? El desconocimiento y la expulsión de esos agentes, de los agentes internacionales de otro estado, como medida de retorsión o contramedida. ¿Por qué? Porque esos agentes consulares o esos agentes diplomáticos de otros estados que se encuentran en el estado boliviano tienen privilegios e inmunidades. Tienen inmunidad procesal, penal, administrativa, por ejemplo, en el ejercicio de sus funciones. Si han cometido esas agresiones a los derechos a nuestros servidores públicos, entonces lo que puede hacer el Estado directamente es desconocerlos, quitarles el agreement, quitarles el consentimiento del Estado para su permanencia y darles un plazo para su retiro. También pueden denunciarlos ante su Estado para que los procese, ¿no? Pero es una situación bastante particular, ¿no? Bastante concreta que señala. En cambio, en la pregunta que te ha tocado,
la pregunta que te he tocado es, las vulneraciones las sufre un servidor público internacional de una organización internacional. Imagínense, no sé, alguien de UNICEF, ¿no? O de la ONU, o del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que sufre esas vulneraciones en cualquier país, incluso en el de su nacionalidad. Entonces no es el país el que va a defender, no ejerce la protección diplomática del Estado, sino la organización internacional para respetar la independencia de ser servidor público de una organización internacional. Entonces vemos que hay distintas esferas, ámbitos en los cuales se puede dar la protección diplomática. ¿Sí? ¿Se entiende, Blanca, o hay alguna duda? Sí, se entiende. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bien, vamos a la pregunta 8. No, 7, perdón. Explica qué son las medidas de autotutela o contramedidas y describe ejemplos de las mismas. Aquí vamos a dar la palabra a dos personas, a David y a Félix. ¿Qué son las medidas de autotutela, David? Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Bueno, las medidas de autotutela son una manifestación de las cuales van a estar hechas por un Estado desde su propio derecho cuando ha sido lesionado por uno u otros Estados. Esto presupone la existencia de una medida anterior de otro constituye un hecho ilícito. El otro Estado va a reaccionar como Estado lesionado, por lo que constituyen una reacción jurídica legítima frente a la previa vulneración de otro sujeto de derecho internacional. La autotutela o contramedida son un modo de hacer efectiva la responsabilidad internacional y se pueden manifestar relaciones diplomáticas, las medidas de retorsión y una que es la más grave, las ¿continúa o lo van a desarrollar los demás sus conceptos? Continúa, por favor. Ya. Una de las medidas como ya mencioné, es la ruptura de las relaciones diplomáticas y un modo de protesta, ¿no? Del Estado lesionado frente a otro, como por ejemplo Bolivia contra Chile y el caso también las medidas retorcidas en la realización por un Estado de actos perjudiciales inamistosos realizados con anterioridad por otro Estado. ¿Y lo continúo, doctor, o va a desarrollar el...? Sí, dale, está bien, gracias. Antes de que intervenga a Félix, con algunos ejemplos o con más citas de medidas de autotutela, vamos a ver algo importante con esto. El derecho internacional no ha desarrollado, por sus características, no ha desarrollado una entidad universal o una entidad internacional que provea coercibilidad y coactividad para el cumplimiento de sus normas. Es decir, no hay una policía internacional o no hay un ministerio público internacional o no hay las medidas suficientes de cumplimiento de las general del cumplimiento del derecho internacional. Entonces, allí a cada Estado se le ha confiado estas medidas de autotutela para que pueda proteger de manera inmediata los derechos que vea compelidos o que vea vulnerados por otros sujetos de derecho internacional. Eso es importante. ¿Por qué hay estas medidas de autotutela? ¿No? Porque en el derecho interno la autotutela está prohibida, por ejemplo, ¿no? No podemos, cada uno de nosotros no podemos reaccionar frente a vulneraciones que no se refiere a otra persona en el derecho interno. En el derecho internacional sí. ¿Por qué? Porque no existe esta autoridad a la que se le ha concedido el poder de coactividad en la comunidad internacional. ¿Sí?
Entonces, por eso existen estas medidas de autotutela que son formas de reacción, ¿no?, lícitas que tiene un sujeto de derecho internacional, fundamentalmente un Estado, frente a determinadas vulneraciones de derecho. ¿Sí? Me gustaría leer esta interpretación de un acuerdo aéreo entre Francia y Estados Unidos, en una sentencia arbitral, perdón, del caso de interpretación de acuerdo aéreo entre Francia y Estados Unidos. Miren lo que dice esto. En el estado actual del derecho internacional general, dice, cada estado aprecia por sí mismo su situación jurídica respecto a los otros estados. En presencia de una situación que comporta, en su opinión, la violación de una obligación internacional por otro estado, tiene derecho, bajo reserva de las reglas generales del derecho internacional relativas al uso de la fuerza, de hacer respetar su derecho por contramedidas. Entonces, es un mecanismo de coacción o de coercibilidad frente a vulneraciones del derecho internacional. ¿Quién evalúa eso? El propio sujeto que va a efectuar las contramedidas en el derecho internacional. No lo evalúa inmediatamente una corte, un tribunal arbitral, no. Es el propio Estado. El propio Estado dirá, por ejemplo, se está yendo contra mis intereses, mis derechos, entonces yo voy a efectuar estas medidas, ¿no? Por ejemplo, voy a efectuar la medida, no sé, de retorsión, o voy a efectuar ruptura de relaciones diplomáticas, o voy a efectuar represalias. Enseguida vamos a ampliar ello con Félix. ¿Okay? Se entiende que esas medidas son lícitas y son proporcionales a la vulneración del derecho. Es el primer mecanismo automático, no automático, el primer mecanismo inmediato de respuesta a las vulneraciones que otro Estado provoca, otro sujeto de derecho internacional provoca. ¿Okay? Que quede bien claro eso. Vamos con Félix, tal vez con una cita mayor de las medidas de autotutela y si puede algunos ejemplos. ¿Vale, Félix? ¿Cómo está, doctor? Buen día. Referente a la autotutela como reacción frente al ilícito, en la sociedad internacional de estados soberanos no existe un órgano superior que pueda asegurar coactivamente la aplicación del derecho internacional. Las medidas de autotutela o contramedida reflejan la evolución que ha experimentado el derecho internacional en el siglo actual. El actual derecho internacional ha consagrado la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza. Además, existe el Consejo de Seguridad para mantener la paz y la seguridad internacional, por lo que hoy ha de considerarse ilícita todas aquellas medidas de autotutela que impliquen amenaza o uso de fuerza armada. En el derecho internacional actual coexisten las medidas de autotutela o contramedida de carácter individual, vale decir que lo determina el Estado afectado, con las sanciones colectivas que pueden adoptar los órganos de las organizaciones internacionales. Y la legitimidad de las primeras se corrobora, en primer lugar, en atención a los artículos 22 y 49 del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional, CDI, sobre la responsabilidad internacional de los Estados, pues al establecer las circunstancias que excluyen la ilicitud, se ha estimado que una de ellas está constituida por las contramedidas que un Estado adopta como reacción frente a un hecho internacionalmente ilícito de otro Estado, contemplándose también las contramedidas como un modo de hacer efectiva la responsabilidad internacional. Todo lo que explicaba, doctor, ¿no? La clasificación o qué tipos de medidas de autotutela existe. Existen dos grupos grandes. Uno es la ruptura de relaciones diplomáticas, retorsión y represalias. Y el otro grupo de autotutela grande
El otro grupo grande, las medidas de autotutela de índole económico. En el primer grupo, la ruptura de relaciones diplomáticas de actuaciones represalias. La ruptura de relaciones diplomáticas es cuando un Estado pone fin a las relaciones que mantenía con otro u otros Estados, por estimar que su conducta es contraria al derecho internacional y lesiona los intereses del Estado, que lleva a cabo la ruptura. Las medidas de retorsión, que son, consisten en la realización por un Estado de actos perjudiciales e inamistosos, pero ilícitos desde el punto de vista del derecho internacional para responder frente a actos similares realizados con anterioridad por otro Estado. Su objeto es de suprimir o restringir facilidades o beneficios concedidos por un Estado a otro, para que éste modifique una conducta que es perjudicial al primero. Entre ellos puede ser la expulsión de miembros de las misiones diplomáticas. A nivel internacional hemos visto eso, cuando dos países llegan a este momento, expulsan a los miembros diplomáticos. Asimismo, la restricción del desplazamiento de ese personal, expulsión de nacionales del Estado contra el que se dirige la medida o imposición de restricciones en su residencia. Estos últimos casos, tal como ha pasado entre Venezuela y Estados Unidos, cuando había momentos de inamistad, pues ambos países cesaban sus embajadas, ¿no? Eso es entre las medidas de retorsión. Las medidas de represalias son medidas de mayor gravedad. Se trata de aquellas de coerción tomadas por un Estado que constituyen en sí mismas la violación de unas reglas de derecho, pero están fundadas en la existencia de una violación precedente del derecho por el Estado contra el que van dirigidas. Las medidas de autotutela de índole económico es de importancia actual acrecentado por la mundialización económica. Si en muchos casos se trata de medidas individuales de autotutela, en otros existe una acción concertada de un grupo de estados contra otro estado, lo que potencia su eficacia. En segundo lugar, pueden afectar a los capitales y a los recursos financieros, ya sea sometiendo a secuestro o control los depositados en el Estado, lo que actualmente está sucediendo en la guerra Ucrania-URSS. A URSS se le está asignando medidas de autotutela y son varios países que están tomando esta medida coercitiva contra Rusia. Las medidas económicas, estas medidas no son contrarias al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, gracias, Félix. Entonces, ahí vemos los ejemplos o las categorías de autotutela, ¿no? Desde la ruptura de relaciones diplomáticas, que por ejemplo es una medida de autotutela que ha ejercido Bolivia contra la República de Chile, las medidas de retorsión y represalias, que tienen la diferencia de que las medidas de retorsión son legales y las medidas de las represalias son ilegales en el derecho internacional, pero que responden a un hecho internacionalmente ilícito. Creo que es interesante estudiar esto de las medidas de autotutela de índole económico, que no significan la ruptura del principio de no intervención, y que actualmente estamos viendo, por ejemplo, que realizan estados de la OTAN contra Rusia, ¿no? La URSS ya no existe, es Rusia, sus capitales, sus bienes que están sufriendo, por ejemplo, embargos, boicots en el ámbito del derecho internacional como medidas de autotutela de otros de los estados afectados. Vamos a ver enseguida cuáles son los requisitos de estas medidas de autotutela. Vamos, por favor, entonces con...
Daniela. Daniela Patricia Vino, ¿cuáles son los requisitos para que proceda las medidas, para que sean válidas estas medidas de autotutela? Dale, por favor. Buen día, doctor. Bueno, respecto a la pregunta, los requisitos para la validez de la autotutela, bueno, en primer lugar, la Corte Internacional de Justicia ha declarado que una contramedida solo es válida como respuesta al hecho internacionalmente ilícito de otro Estado y debe estar dirigida contra dicho Estado. En segundo lugar, de la que también depende la validez de una contramedida, ha sido señalada por la Corte Internacional de Justicia en su decisión de 1997 en el mencionado asunto entre Hungría y Eslovaquia, a saber que su finalidad sea la de incitar al autor de hecho ilícito a ejecutar las obligaciones internacionales que le incumben y que la medida debe ser, pues, reversible. Lo que implica, de un lado, excluir otras finalidades que no sean la de lograr la aplicación del derecho vulnerado. Por otro, que la contramedida solo es aplicable al Estado que ha causado esta lesión. En tercer lugar, el Estado ha sufrido una lesión en su derecho. Debe haber invitado al autor de hecho ilícito a poner fin a su comportamiento ilícito o a dar una reparación por el perjuicio causado. Por último, los efectos de la contramedida deben ser proporcionados a los daños sufridos, teniendo en cuenta los derechos afectados. Juicio de proporcionalidad que implica determinar no solo que la contramedida adoptada sea necesaria o indispensable, sino que, además, sea estrictamente proporcionada al perjuicio sufrido y, por tanto, no excesiva. Eso sería la respuesta. Bien, Daniela, ¿no? Entonces, para la validez de las medidas como forma de reacción de los estados, ya que, como ustedes saben, no puede reaccionar el Estado con violencia, con amenaza, con uso de la fuerza, entonces se han habilitado estas contramedidas. Estas contramedidas, para ser válidas en el ámbito del derecho internacional, nos ha señalado Daniela los 4 requisitos. Uno, que debe responder a un hecho internacionalmente ilícito y debe ser, la respuesta debe ser ante el Estado que está provocando este hecho internacionalmente ilícito, no puede ser frente a otro. Además, vemos que la finalidad va a ser de que el Estado del Estado que está sufriendo las contramedidas, deje de efectuar este hecho internacionalmente ilícito y que, pues, en ese sentido, estas contramedidas son reversibles. Tercero, que debe haber una condición previa de diálogo, ¿no? De que el Estado que ha sufrido la agresión pueda solicitar que el Estado agresor o el Estado que está vulnerado el derecho internacional deje sin efecto o detenga las vulneraciones efectuadas. Y finalmente, lo que ya decíamos antes, estas contramedidas deben ser proporcionales a los daños sufridos. ¿Quién determina todo esto? Inicialmente va a determinar el propio Estado vulnerado. Posteriormente podrá ser reclamado ante la Corte Internacional de Justicia el cumplimiento de estos requisitos. Bien, gracias, Daniela. Vamos con Lucero Callagua, con la 9. ¿Qué implican las sanciones internacionales? ¿Cuál es su clasificación y qué órganos pueden imponerlos? Dale, por favor, Lucero. Buen día, doctor. La pregunta número 9. Como decía, ¿qué implican las sanciones internacionales? ¿Cuál es su clasificación? ¿Qué órganos pueden imponerlos? Ejemplifica. Bueno, una sanción internacional es un procedimiento social destinado a asegurar la aplicación de una norma jurídica que reprime las violaciones de la misma. También se puede entender como las medidas de carácter colectivo que se adoptan en el seno de las organizaciones internacionales ante el incumplimiento de una obligación internacional contraída grave por uno o más estados. Bueno, entonces, ya entendiendo, se pueden clasificar en dos. Se puede clasificar en dos. La primera sería las sanciones internas. Estas se adoptan en virtud del poder disciplinario de las organizaciones internacionales respecto a los Estados miembros de esta organización y cuando estos incumplen las obligaciones con la misma. El segundo grupo es
es que las sanciones serían, el segundo grupo es el que las sanciones se presentan ante una violación por un Estado del derecho internacional con graves consecuencias para la comunidad internacional. Eso sería, doctor. Ya, bien. Gracias, Lucero. A ver, hemos visto las sanciones individuales, ¿no? Que son las contramedidas. Un Estado sufre algunas vulneraciones en su fruto del derecho internacional, entonces lo que puede hacer es individualmente reaccionar y efectuar contramedidas. Okay. Las sanciones tienen otra perspectiva en el derecho internacional. Son reacciones legítimas de la colectividad ante faltas graves al derecho internacional. No es cualquier falta. Es una falta grave, ¿no? Fundamentalmente, vamos a ver si ha aplicado en el ámbito de la prohibición del uso de la fuerza. Y son sanciones colectivas, generalmente promovidas y establecidas por una organización internacional, en este caso la Organización de las Naciones Unidas, y en este caso fundamentalmente de la amenaza de la fuerza, de la utilización de la fuerza, por el Consejo de Seguridad. ¿Okay? Hay dos tipos de sanciones, nos decía Daniela, las sanciones internas que la organización internacional puede promover contra uno de sus estados miembros, no nos interesa ahora, y las sanciones externas, lo que serían las sanciones externas o frente a una violación grave de un estado y que afecta a una colectividad general. Entonces, la organización internacional que tiene la competencia para hacerlo es la Organización de Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad, fundamentalmente. También tiene la competencia para discutir estas sanciones la Asamblea General. Pero en el ámbito de la paz y de la prohibición de la guerra, se ha confiado esto al Consejo de Seguridad. Esa es la paradoja del derecho internacional, ¿no? Que se ha discutido últimamente. A este Consejo de Seguridad se le ha dado esta facultad, pero resulta, ¿no?, que este Consejo de Seguridad está compuesto por las potencias mundiales que precisamente efectúan este tipo de actividades bélicas, ¿sí? Y precisamente pues en el Consejo de Seguridad existe la posibilidad de veto, es decir, para imponer una sanción, ¿no?, el Consejo de Seguridad ante, por ejemplo, un país como lo ha hecho como con Irak, deben estar absolutamente todos de acuerdo al respecto, ¿sí? Todos los países miembros del Consejo de Seguridad. Si no lo están, ¿no?, si hay uno que está en desacuerdo, figura lo que se llama el veto, ¿sí? El veto puede detener una decisión de este órgano. Entonces, y en ese sentido, inhabilita o no permite que se desarrolle esta sanción. El Consejo de Seguridad tiene miembros permanentes y miembros no permanentes. El Consejo de Seguridad tiene como miembros permanentes, es decir, los países que van a ejercer esta característica que les digo, a China, Francia, a la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos. 5 miembros permanentes. Existen también 10 miembros no permanentes que son elegidos, 5 de los cuales son elegidos cada año por la Asamblea General para cubrir un periodo de 2 años, ¿no? Por ejemplo, Bolivia ha estado recientemente como parte del Consejo de Seguridad, ¿no? Pero como miembro no permanente. Eso es. Entonces, acá es interesante, por ejemplo, a los que les interese ello, ver una de las sanciones más representativas, ¿no?, de esta figura,
han sido las establecidas por el Consejo de Seguridad contra el contra Irak. Contra Irak. No, esto más, por favor. Esto más. Que se puede ver en la página de las Naciones Unidas. Bien. Con eso creo que estamos con esta pregunta, ¿no? Vamos finalmente con la pregunta 10. Indica qué problemas se presentan en la ejecución de las sanciones internacionales. Vamos con John Kelvin. Buen día, doctor. ¿Me escuchan, doctor? No se escucha bien, John. Buen día. ¿Me oyes, doctor? No se escucha bien, John. No. Vamos con José Michel Mamani. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. ¿Se me escucha? Sí, sí. De acuerdo. La pregunta 10 indica qué problemas se presentan en la ejecución de las sanciones internacionales. La ejecución por los Estados miembros de las sanciones económicas, más que todo acordadas por un órgano de la Organización de Naciones Unidas, puede plantear, en primer lugar, un problema de legitimidad en el caso de haber sido adoptadas tales sanciones mediante simples recomendaciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General y no mediante decisiones del primero, directamente obligatorias para todos los Estados miembros. En segundo lugar, tenemos la invasión de Kuwait por Irak, puso de relieve el posible alcance de las acciones dirigidas a la ejecución de sanciones económicas y en concreto si aquellas pueden implicar un recurso de fuerza. Dio lugar a la discusión conceptual entre embargo y bloqueo, el primero referido a la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y el segundo referido a una medida coercitiva de carácter militar. En tercer lugar, se ha suscitado el tema de la eficaz ejecución de las sanciones mediante adopción por los Estados miembros de medidas legislativas o reglamentarias en su orden interno. En cuarto lugar, la efectividad en la ejecución de las sanciones económicas por los Estados requiere de un lado que se establezca un adecuado control internacional por la organización que las adopta. En cuarto lugar, las durísimas consecuencias que el mantenimiento de las sanciones sobre Irak produjo sobre la población de ese Estado ha abierto el debate sobre los límites de las sanciones económicas, cuando su aplicación lleva a colocar a los particulares en situaciones absolutamente deficitarias desde el punto de vista humanitario. Y por último, si bien el recurso de las sanciones selectivas evita las consecuencias generalizadas e injustas sobre el conjunto de la población, el recurso al sistema de listas para determinar las personas sobre las que se aplican plantean también posibilidades desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos. En concreto, en lo que se refiere a las dificultades de los particulares implicados para informarse de su inclusión y, en su caso, defender su inocencia. Eso sería todo. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver que al no existir un órgano central coercitivo en el derecho internacional, el establecimiento de las sanciones, ya sean desde el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, provocan problemas, ¿no? A mí me llama la atención muchísimo más el quinto problema que nos cita José Michel, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de Irak, por la invasión a Kuwait, las sanciones que se han establecido a este Estado han afectado de tal manera a la población que incluso se discute si estas sanciones están de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, porque ha provocado una tremenda escasez de alimentos, medicinas, y bueno, es el pueblo en general que sufre las decisiones de sus gobernantes y las sanciones de la comunidad internacional.
Además, están en discusión la efectividad, la eficacia, la legitimidad, el alcance de estas sanciones, ¿no? Entonces, es muy interesante ver, por ejemplo, o muy ilustrativo ver las sanciones que el Consejo de Seguridad ha establecido a Irak, ¿no? Por ejemplo, prohibiciones de libre comercio, negociaciones financieras, vuelos, prohibición de importación de mercancías, incluso, como les decía, alimentos y medicinas por parte de la ONU contra Irak. Además, esto que mencionaba José Michel, el embargo que se ha producido contra Irak, en el ámbito de su producción petrolera. ¿Sí? Entonces, esto efectivamente ha destruido la economía aquí, más aún cuando años más tarde se ha demostrado que la acusación de Estados Unidos era infundada respecto a la posesión o a la posible utilización de armas nucleares, ¿no? Entonces, esto cuestiona efectivamente a la legitimidad del Consejo de Seguridad y la veracidad en este tipo de sanciones, ¿no? Eso es. Entonces, ahí se mezcla muchísimo el derecho internacional, o más bien el derecho internacional surge o se evidencia como un instrumento del poder político económico de la comunidad internacional y de los países que tienen esta posibilidad de decisiones en el Consejo de Seguridad. Nuevamente se cuestiona esto dentro del derecho internacional, se habla, ya se propugna desde la India, desde Brasil, por ejemplo, algo que es el derecho internacional democrático, el derecho internacional del sur, en la cual haya efectivamente un país, un voto, ¿no? Y el órgano de decisión de este tipo de sanciones sea efectivamente la Asamblea General y no el Consejo de Seguridad. Bien, con esto nos vamos, bueno, esos son los programas del día de las sanciones internacionales. Alguien puede estudiar, por ejemplo, en su caso, este proceso y las sanciones que se han efectuado y el seguimiento el seguimiento de estas sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ante Irak, por ejemplo, ¿no? No necesariamente tienen que ser un tipo de sentencias las que hemos revisado. Vamos al siguiente cuestionario. Si no hay alguna pregunta. Tengo problemas. John Kelly nos dice eso. Enseguida John Kelly. Vamos al siguiente cuestionario, que es que corresponde al capítulo 12. Déjenme abrir un rato. Ya vamos a hablar. Hemos visto que el Estado es el sujeto fundamental en el ámbito del derecho internacional, y vamos a efectuar un estudio desde el derecho internacional de este sujeto. Vamos a revisar el cuestionario de Isabel Tejeda. Vamos con, no sé si John Kelvin ya está, o si no nos vamos con Cristian. Buen día, doctor. ¿Me escucha? Dale, sí, dale con Perdón, doctor, no sé qué pasó con mi micrófono. No hay problema. ¿Por qué se menciona que el nacimiento de un Estado es para el derecho internacional una cuestión de hecho y no una cuestión de derecho? Está bien, doctor. Según la pregunta 1, el nacimiento del Estado es para el derecho internacional una cuestión de hecho, sin que este ordenamiento regule, por tanto, su proceso de formación, y menciona 3 puntos. Directamente va mencionado que sobre el territorio, la población y el gobierno. En el territorio, pues, especifica qué es el espacio geográfico donde dentro de los límites se ejerce la autoridad de un Estado o del Estado. En la población es el conjunto de personas que están unidas al Estado por vínculo jurídico y político de la nacionalidad. Y en el gobierno, el Estado cuenta con una forma de gobierno, una forma organizada del poder político para ejercer los poderes del Estado, asegurar el orden jurídico en su territorio y así establecer relación con otros sujetos internacionales, doctor. Ya.
A ver, vamos a ver, gracias John Kelvin. A ver, vamos a ver que para el Estado, primero, ¿por qué estudiamos esto? El Estado es el sujeto de derecho internacional fundamental que da origen y que además es destinatario de las normas del derecho internacional. Da origen al derecho internacional y también es su principal destinatario, ¿sí? Entonces vamos a estudiar desde una perspectiva del derecho internacional al Estado, ¿no? Vamos a estudiar sus componentes, sus alcances, sus órganos en el ámbito del derecho internacional. Para el derecho internacional no regula la formación de los estados, ¿no? Entonces, para el derecho internacional, el surgimiento de un estado, el nacimiento de un estado, es una situación fáctica, es algo que no está regulado y que es producto de determinadas condiciones económico-políticas, sociales, coyunturales. Lo que es relevante es que este Estado debe tener elementos, estos elementos son territorio, población y gobierno, y recién con estos elementos el derecho internacional le va a atribuir un estatuto que se basa en 3 principios fundamentales, ¿no? Le va a atribuir a este territorio, población y gobierno, por ejemplo, soberanía, como facultad de adoptar libremente sus decisiones, independencia e igualdad jurídica, desde el derecho internacional. ¿Ok? Entonces, el nacimiento de un Estado es una situación de hecho, se da por un proceso de formación coyuntural en la cual se va a contar con territorio, población y gobierno. Ya formado, una vez formado el Estado y reconocido por otros países y otras organizaciones internacionales, le dota o le reconoce, el derecho internacional le reconoce de soberanía, igualdad jurídica e independencia frente a otros estados. Eso es muy relevante. ¿Ok? Ese es el proceso de formación y de reconocimiento de un estado. Son 2 etapas distintas. El proceso de formación de un estado tiene que cumplir estas 3 características o estos 3 elementos: territorio, población y gobierno. Posteriormente, el derecho internacional le va a dotar, en virtud de este reconocimiento de la comunidad internacional, de soberanía, igualdad e independencia. Bien. Primero hecho, después derecho. Segundo, vamos con Cristel. Doctor, una consulta. Dale, José. Bueno, está muy explícita su exposición, doctor, pero para mí, particularmente, yo puse de que la voluntad de la población es la que da nacimiento a un Estado, la voluntad de la población. Ya, pero no solamente es eso, ¿no? Sino que debe haber población, efectivamente, la voluntad de la población, pero también debe haber un territorio en el cual esta población y el gobierno ejerza cierto control efectivo, ¿no? Entonces, no únicamente la voluntad de la población puede dar origen a un nuevo Estado, sino también debe haber un elemento físico, material, que es el territorio, y debe haber un elemento jurídico, institucional, político, que es el gobierno. Adicionalmente a esto, eso es el hecho, José, adicionalmente a esto debe venir un proceso de reconocimiento del Estado, reconocimiento internacional del Estado. Es decir, por ejemplo, no sé, tus vecinos, los países vecinos, organizaciones internacionales deben reconocerte como un Estado soberano, igual e independiente. Entonces, no únicamente, si bien es un requisito importante, no únicamente es la voluntad de la población el elemento para constituir un Estado. Para que surja, nazca a la vida un nuevo Estado. Doctor, en el caso de Israel, por ejemplo, solamente existe la voluntad, pero tampoco en su totalidad la comunidad internacional ha reconocido. Exacto. Precisamente hay este dilema, y además se discute muchísimo el ámbito del territorio. Si pueden existir estados sin territorio,
y además cuán importante es el reconocimiento. Entonces, precisamente en ello demuestra que un proceso de constitución, de formación de un Estado va a requerir estos tres requisitos de manera regular para el reconocimiento desde el derecho internacional. Van a haber efectivamente algunos casos que vamos a estudiar, que son casos excepcionales, por ejemplo, como los que han sucedido, lo que sucede con Israel, o lo que sucede, por ejemplo, con Sudán del Sur, en ese ámbito. Pero en la generalidad, ¿no? La generalidad de estados que van a surgir, por ejemplo, después de la desaparición de Yugoslavia o de la misma URSS, son estos requisitos los que se han ido cumpliendo y el reconocimiento ha ido en este sentido. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ti por la pregunta y nos traes algo bastante interesante para discutir, ¿no? Seguramente el derecho internacional también lo discute, la sociedad internacional lo discute. ¿Pueden existir estados sin territorio? Efectivamente. ¿O cuál es el elemento fundamental de estos tres elementos? ¿Cuál es el elemento fundamental para la constitución y el nacimiento de un estado? ¿Pueden existir estos estados sin territorio? ¿Qué pasa en el caso de Israel? Lo vamos a ver. Está en el avance y vamos a discutir precisamente eso. ¿Ok? Vale, gracias. Vamos a ver entonces la pregunta 2, precisamente del territorio, ¿sí? Uno de los elementos necesarios para la existencia del Estado, nos señala el libro, es el territorio, y este territorio tiene una importancia y tiene funciones como elemento del Estado. Vamos con Cristel para que desarrolle esta pregunta número 2. Buen día, doctor. La pregunta 2 consiste en cuál es la importancia y las tres funciones del territorio como elemento del Estado. La importancia de un territorio para los estados se ha notado a través de la historia, pues desde el siglo XV en Europa hasta la actualidad, los estados han buscado preservar e incluso ampliar su territorio para poder ejercer su dominación en él. Las tres funciones del territorio son: 1. Con relación a su origen, para determinar si el Estado tiene control sobre el territorio y la población que habita en él. 2. La adquisición y delimitación de soberanía, el territorio donde el Estado ejercerá sus poderes y funciones. Y 3. En tanto al carácter económico, el Estado hará uso de los recursos naturales que hay en el territorio y de la actividad económica. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver que el territorio le va a dotar a un estado de materialidad. ¿Sí? ¿Qué significa eso? El territorio de un estado es el marco geográfico en el cual se proyecta su autoridad soberana. Es decir, en este territorio se aplica el derecho exclusivo a ejercer las funciones del Estado. ¿Sí? En este territorio, entonces, este poder político ejerce determinadas atribuciones ante la población que vive, que habita en él. Las tres funciones nos ha señalado correctamente Eunice, que se van a fundamentalmente caracterizar por esta posibilidad de ejercer funciones soberanas en él, y además que tienen una característica económica vinculada a los recursos existentes, es decir, puede desarrollar, puede explotar los recursos establecidos o existentes en ese determinado territorio. ¿Okay? Entonces, en ese sentido es muy relevante y es el primer elemento para la existencia de un territorio. Nuevamente,
desde un punto de vista general. Vamos a ver luego, el mismo capítulo nos habla de excepciones o nos habla de algunos casos de estados sin territorio, y lo vamos a analizar. Pero esta es la generalidad y el carácter común del Estado. ¿Okay? Este territorio es importante. Sí, ya te doy la palabra, David. Este territorio está delimitado por el derecho internacional. ¿Sí? Acuérdense que el territorio, como este ámbito geográfico, este marco geográfico en el cual el Estado proyecta su autoridad soberana, tiene unos determinados límites geográficos. Estos límites geográficos han sido establecidos a través del derecho internacional, a través de tratados, convenios, costumbres internacionales, además, estos tratados internacionales, según la Corte Internacional de Justicia, gozan de algo que se ha denominado en el caso Libia versus Chad, de intangibilidad de los convenios limítrofes en materia internacional, ¿no? Contra eso, por ejemplo, ha ido el proceso Bolivia versus Chile, de alguna manera, y se ha establecido que únicamente la voluntad soberana de los estados actualmente puede modificar los límites de los territorios. ¿Sí? Eso es súper importante. Dale, por favor. Esa es la relación, por ejemplo, del derecho internacional con el Estado. Esto es importante para la existencia y el funcionamiento y el reconocimiento de los Estados. Dale, por favor, David. Doctor, tenía una consulta. En cuanto a la lectura, dice, el territorio del Estado posee unos límites constituidos que en relación con ese elemento se ha declarado es suficiente con que el territorio tenga una consistencia, que sus fronteras no hayan sido delimitadas todavía de forma precisa. Y en acá surgía mi acotación, que puede ser que solo se va a requerir que en un determinado territorio se ejerza actualmente el poder público, ¿no? Para que ya sea considerado un Estado. Y esto también puede estar relacionado con la pregunta 1 de que es una cuestión de hecho, ¿no? Para el ordenamiento internacional. Solo esa acotación, doctor. Muy bien, sí, tiene esas dos etapas, ¿no?, que distinguíamos, y te das cuenta muy bien, en el sentido de, primero, la existencia de estos tres elementos, la confluencia de estos tres elementos para el surgimiento de un nuevo Estado. Esto es una situación de hecho. Hay una población, hay un territorio y un gobierno. Este gobierno no puede estos elementos, tanto el territorio como el gobierno, pueden estar no exactamente delimitados, incluso la población, y posteriormente, cuando el derecho internacional les reconoce soberanía, igualdad, independencia, entonces este Estado se vuelve sujeto de derecho, este nuevo Estado se vuelve sujeto de derecho internacional y empieza a convenir y empieza, en virtud al reconocimiento que le brindan sus vecinos, empieza a suscribir tratados internacionales. Ya, entonces como persona jurídica ya regulado, ya como fenómeno de derecho y no como fenómeno de hecho. Entonces ahí claramente David nos muestra este fenómeno, este doble fenómeno, ¿no? Primero el Estado como hecho y después el Estado como derecho. ¿Okay? No sé si se entiende, David Carlos, y si creo que hemos ido completando o caracterizando bien tu participación. Gracias, doctor. Bien, hacer una aclaración simplemente, ¿no? Estados sin territorio, por ejemplo, o de que se habla, de qué países se habla como Estados sin territorio, ¿no? No es de Israel, hay que tomar en cuenta eso, es Palestina, fundamentalmente. Se habla de una república árabe saharaui,
después de Kosovo y de Osetia del Sur, así los ejemplos, porque vamos a revisar fundamentalmente el caso de Palestina, ¿no? Que son estados con reconocimientos limitados, por ejemplo. Bien, vamos sin embargo, hasta que nos toque la pregunta, vamos a ver la pregunta 3, ¿sí? La pregunta 3 le toca a Cristian Corina. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la efectividad del poder estatal en relación al territorio? Buen día, doctor. Ya, bueno. Primero, la efectividad del poder estatal en relación con el territorio, en efecto, puede producir dos efectos, ¿no? En sentido negativo y en sentido positivo. En sentido negativo, la ausencia de un gobierno en un determinado territorio milita en contra de ese territorio pertenezca a un estado, ¿no? Las tribus o grupos nómadas que no tienen un gobierno pueden tener una cierta personalidad jurídica que no se constituyen como estados, ¿no? En el sentido positivo, la existencia de un gobierno sobre un territorio constituye una presunción de la existencia de un estado en ese territorio, siendo libre de participar en las relaciones internacionales, ¿no? Y por un lado, la pérdida de efectividad en el ejercicio de los poderes del Estado puede producirse por una crisis interna, ¿no? Como es el caso de un ordinario, en el caso de una guerra civil. Y eso es doctor. Bien, bien, entonces vamos a ver con Cristian, gracias, que en este territorio, ¿no? En el territorio en el cual ha surgido un determinado estado, es necesario que haya una organización del poder, ¿sí? Esta organización del poder político debe ser además efectivo, y eso es importante para el surgimiento y el reconocimiento del Estado en la sociedad internacional, en el sentido de que una forma de gobierno debe ejercer poder efectivo, continuo, sobre el territorio que éste reclama para sí, ¿sí? Lo contrario, la ausencia, como dice el libro, milita en contra de que ese territorio pertenezca a un Estado. Hay una duda al respecto, y en ese sentido, por ejemplo, se han hablado de estados fallidos, ¿no? Estados fallidos que no controlan o no ejercen todas las funciones o ejercen efectivamente el poder estatal en los territorios que presuntamente les pertenece, y en ese sentido se forman grupos beligerantes o grupos de secesión territorial. ¿Okay? Bien, entonces es importante que en este territorio haya un poder efectivo estatal para la constitución real de un Estado. Vamos con la 4. Vamos con la 4 con Janet Sabel Calle Cochi. Doctor, buen día. Pregunta 4. Menciona cómo se ejercen los poderes estatales sobre la población y los límites que establecen el derecho internacional. Los poderes estatales se ejercen sobre la población que habita un dicho espacio, ya que los seres humanos son tanto los creadores del Estado como los destinatarios últimos de sus funciones. Aunque la población estatal no sea homogénea por comprender uno o más grupos que pueden ser considerados como minorías nacionales, en esto se refiere por contar con una lengua, cultura, religión u origen étnico distinto de que la mayoría. Sus componentes, sin embargo, también son nacionales de Estado, pese a que los individuos pertenecientes a tales grupos gocen de una protección internacional para que su identidad sea respetada. Si bien mencionamos estas precisiones en relación con la nacionalidad como elemento que caracteriza a la población del Estado, han de tenerse presente 2 puntos. En primer lugar, que el ordenamiento internacional deja una amplia esfera de libertad a los Estados de esta materia, dado que a cada uno de ellos corresponde determinar las condiciones a las que está sujeta la adquisición o pérdida de la nacionalidad. En segundo término,
aún admitiendo la libertad del Estado en lo relativo a la determinación de quiénes son sus nacionales en el ordenamiento internacional. Sin embargo, también establece ciertos límites relevantes. Por un lado, el derivado de la efectividad del vínculo entre la persona y el Estado para que dicha persona pueda ser considerada como su nacional. Por otro lado, el límite establecido por las normas internacionales sobre los derechos humanos, dado en el artículo 15 de la Declaración Universal de 1948, dispone en sentido positivo que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Gracias, doctor. Bien, gracias, Janet. A ver, ¿cómo se ejercen los poderes estatales sobre la población? Primero, desde el ámbito de la autoridad o del poder estatal, vamos a ver que a esta población se le va a aplicar, es el destinatario de la organización política y jurídica de este nuevo Estado. Ellos son los destinatarios. Ellos son los sujetos a los cuales se dirige el poder estatal. Entonces, en ese sentido va a haber una vinculación económica, jurídica, política entre el poder estatal en un determinado territorio frente a una determinada población. Va a haber un mecanismo de unión, de vinculación jurídico-político entre la población, entre las personas y el Estado. Ese vínculo jurídico-político se llama nacionalidad, ¿sí? Entonces, una forma en la cual se ejerce sus poderes estatales es, primero, por la presencia física y dos, por la nacionalidad. En ese sentido, en el sentido de la primera aplicación, vamos a ver que también el Estado ejerce sus competencias sobre los extranjeros que residen en su territorio. Uno. Dos, y obviamente sobre sus nacionales que ejercen, que residen en su territorio. ¿Cómo califica el Estado a quienes son nacionales o no? ¿No? El ordenamiento internacional establece el Estado, el derecho internacional, permite que el Estado defina libremente quiénes son sus nacionales o no. Lo que sí le va a reclamar el derecho internacional como límite es que haya un vínculo efectivo entre la persona y el Estado. Este vínculo generalmente se denomina, como les decía, nacionalidad. Este vínculo efectivo entre una persona y un Estado. Regularmente, ¿cómo se delimita este vínculo? Por la nacionalidad, ¿no? O por el elemento familiar, jus sanguinis, ¿sí? En el sentido del nacimiento, del lugar de nacimiento, o en sentido del parentesco con otros nacionales, ¿no? Entonces, lo que sí vemos que existe en virtud de los derechos humanos es que no puede existir o no pueden existir personas que no tengan una nacionalidad, apátridas. Y generalmente los estados tienen reglas específicas para reconocer determinada nacionalidad a las personas que hayan nacido en sus territorios. Por ejemplo, vamos a ver aquí el caso típico del cambio de constitución boliviano y qué es lo que ha sucedido en Europa, por ejemplo, con nuestros connacionales. La anterior constitución establecía que para que una pareja de bolivianos que tienen un hijo o una hija en el territorio extranjero, para que tengan nacionalidad boliviana, tenían que apersonarse al consulado boliviano o apersonarse al territorio boliviano para hacerla registrar. Entonces, si no se apersonaban, ese niño o esa niña no tenía nacionalidad, y eso no es permitido por el derecho internacional. Entonces, en virtud a esa deficiencia normativa de la anterior constitución, los estados europeos, por ejemplo España, decía, muy bien, no podemos permitir que sea apátrida, entonces le damos la nacionalidad española. Nacía, quería tener nacionalidad española, posteriormente se apersonaban al consulado, venían a Bolivia y tenían la doble nacionalidad. Sin embargo, la constitución actual establece que ya directamente, inmediatamente,
si existe una persona que nace de padre y madre bolivianos en el extranjero, inmediatamente tiene la nacionalidad boliviana. Entonces, eso que establecía que ya no podía ser reconocido como español, porque, o español o española, porque la Constitución ya le otorgaba la nacionalidad, ya no era una patria, ¿no? Entonces, este pequeño cambio ha seguramente cambiado la vida de algunas personas. Bien, esos son los límites. También hay algunas reglas, también hay, la palabra, también hay algunas reglas en el ámbito de las personas físicas. Lo vamos a ver en la segunda parte, en la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las personas jurídicas, con los objetos, naves, aeronaves, cuando hay el surgimiento de un nuevo Estado? Dale, Janet, por favor. No, doctor, me ha aclarado la pregunta que quería decir. Gracias. Ya, ok, perfecto. Entonces vamos a las 5. Las 5 con Odalis Cristal. Uy, ya nos quedan 5 minutos. Dale, Odalis, por favor, con las 5. Buen día, doctor. Respecto a la pregunta 5, pueden existir cuatro criterios. La primera es la noción de la nacionalidad. Este es un vínculo jurídico que dice que está basado en un hecho social de conexión. O sea, es decir, que debe existir una relación, o como se puede decir, debe existir la necesidad de identificarse en cuanto al lugar. También dice es una efectividad solidaria de existencia de intereses y de sentimientos. Bueno, se puede decir que sí o sí debe involucrar el reconocimiento entre las personas del mismo lugar y, como dice, intereses y de sentimientos, también existir la familiaridad del lugar. Y que también unidos también dice unidos a una reciprocidad de derechos y de deberes. Bueno, esto sucede cuando se le otorga la nacionalidad, se les reconoce también derechos, pero también obligaciones respecto al Estado. Y que por lo tanto no solo debe existir un vínculo jurídico formal, sino una realidad social, como ya habíamos dicho. En segundo lugar, tenemos las legislaciones estatales atribuyen la nacionalidad. Es decir, que cuando se atribuye la nacionalidad a una persona en el momento que nace, debe existir primero dos criterios. Uno, que como decía el doctor, es el jus sanguinis, y el dos, que es el jus soli. En el primer caso, nos hace referencia cuando se le otorga por la filiación o parentesco. En el segundo, cuando la persona nace en el territorio, por esa razón se le otorga la nacionalidad. Bueno, también se puede decir en este punto que los estados tienen diferentes criterios para otorgar la nacionalidad. También puede darse, como dice, por la naturalización o también por los efectos del matrimonio. Respecto al inciso C, que dice supuestos de pérdida de la nacionalidad. Esto puede darse por causas voluntarias o por la sanción. En el primer caso puede darse por la adquisición de la nacionalidad, esto es decir, cuando una persona adquiere otra nacionalidad de otro estado por voluntariedad, por propia voluntad, ¿no? En el segundo, por una sanción, en el texto da un ejemplo, por servir con armas a un estado extranjero o ejercer en el mismo las funciones políticas. En el inciso D habla sobre la doble nacionalidad. Bueno, en esto podemos encontrar primero dos perspectivas. En el primero encontramos por la cooperación entre dos estados. Esto hace referencia a que dos estados realizan un acuerdo para favorecer a sus nacionales. En el segundo podemos encontrar una anomalía jurídica. Cuando, por ejemplo, en el texto nos dice un ejemplo claro, cuando son hijos de españoles nacidos en Inglaterra. Entonces, por esta razón se adquiere doble nacionalidad. Gracias, doctor. Bien, gracias, tío Elizabeth. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa con la nacionalidad de las personas físicas? No solamente hay nacionalidad de personas físicas, hay personas jurídicas, hay objetos que van a tener este vínculo jurídico-político con un Estado. Nos amplía este concepto, ¿no? El caso de la sentencia Nottebohm de la Corte Internacional, y nos dice la nacionalidad es un vínculo jurídico basado en un hecho social de conexión, en una efectividad solidaria de existencia, de intereses y de sentimientos, unido con una reciprocidad de derechos y de deberes. Entonces, no solamente la nacionalidad,
nosotros desde el punto de vista jurídico decimos solamente que es un vínculo jurídico, ¿no? No, además de ser un vínculo jurídico formal, es un vínculo efectivo, sentimental, con la realidad social, ¿no? Hay una vinculación enorme en ese sentido, cultural, afectiva. ¿Qué más? Esta nacionalidad, ¿quién la atribuyen las legislaciones estatales? Está regulada por las legislaciones estatales, no la regula el derecho internacional, la regula el derecho nacional. Por ejemplo, la Constitución va a establecer, o el Código Civil va a establecer quiénes son nacionales bolivianos y quiénes no son nacionales bolivianos, y qué reglas se van a seguir. Si, por ejemplo, se sigue únicamente la regla del jus sanguinis o del jus soli, ¿no? En Bolivia hay un sistema mixto en ese sentido, y, por ejemplo, adicionalmente vamos a ver que esta atribución natural o de nacimiento de la nacionalidad se complementa con una adquisición artificial de la nacionalidad por un proceso de nacionalización, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para adquirir la nacionalidad boliviana? Ya, entonces hay una nacionalidad natural, original, y otra artificial o una adquisición formal posterior. También se regula o se establece una explicación sobre la pérdida de la nacionalidad, que cada vez debe ser menos conforme a lo que hemos explicado, ¿no? La comunidad internacional ha establecido que debe haber la menor cantidad de apátridas posibles, y en ese sentido ya no se reconoce como una posibilidad de sanción penal, por ejemplo, la pérdida de nacionalidad, ¿no? Siguiente, se habla de fenómenos particulares como de la noble nacionalidad, cuando los estados permiten a la vez que una persona goce o tenga la calidad de nacional de uno u otro país, ¿no? Entonces hay esa posibilidad. Hay países que lo permiten, hay países que no permiten la doble nacionalidad. En ese sentido, por ejemplo, cuando existe doble nacionalidad van a haber fenómenos jurídicos que se van a presentar, por ejemplo, ante quién debe prestar el servicio militar obligatorio, o quién va a ejercer la protección diplomática de la que hemos hablado hace un instante cuando tiene doble nacionalidad y se encuentra en un territorio y el Estado que le quiere defender es el que tiene la otra nacionalidad, ¿no? Entonces esos son casos de derecho internacional que trae como consecuencia la doble nacionalidad. Bien, creo que vamos a quedar acá. Estamos en la pregunta 5, vamos a quedar para la pregunta 6. Doctor, una consultita sobre el tema. Bueno, en todo caso, yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tipo de vínculo se podría tener los pueblos nómadas con el Estado en este caso, ya que la Constitución misma reconoce, creo que hay una parte de que